Realmente, qué privilegio es estar en la presencia del Señor y poder adorar y ensalzar su grande nombre. Pero al estar en la presencia del Señor, no solamente nos gozamos en cantar, en adorar su nombre, pero también al estar en la presencia del Señor, el Señor nos alimenta a través de su palabra. Y eso es lo que está haciendo con nosotros, ¿verdad?, durante este día, alimentándonos con su palabra, porque Él no quiere que regresemos lo mismo, sino regresemos nutridos con la palabra del Señor. Vamos a aprovechar el tiempo, ya que hemos estado aprendiendo del Señor, aprendiendo de su palabra. Y mis amados hermanos, con la ayuda del Señor, quiero compartir sobre lo que es resumen de términos y conclusiones. Y en este resumen de términos y conclusiones, hay tres términos tan importantes que nosotros debemos de entender, debemos nosotros de saber, porque, hermano, esto es lo que venimos a hacer, ¿verdad? Aprender de la palabra del Señor. Y con la ayuda del Señor, quiero que veamos el primer término, y es la revelación. Y los invito a que abramos la Biblia, y como esto es un resumen de términos y conclusiones, entonces vamos a usar siempre los mismos versículos, ¿verdad?, que hemos estado meditando. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 21. Versículo 21, leemos la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga siempre a través de su palabra. Mis amados hermanos, cuando nosotros meditamos en la palabra y damos la gloria al Señor porque tenemos su palabra. Pero dice aquí este texto que no fue traída por voluntad humana. Dios reveló su palabra. Pero, hermano, creemos nosotros que esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si hubiera sido traída por voluntad humana, la palabra de Dios no fuera perfecta. Si hubiera sido traída por voluntad humana, la palabra de Dios no fuera santa, no fuera infalible. Pero como es por la voluntad de Dios a través de su Santo Espíritu, esta palabra es santa, esta palabra es infalible, esta palabra es perfecta, y esta palabra alimenta nuestra alma.
Hermano, notamos nosotros aquí que dice que no fue traída por voluntad humana. Pero ahora, hay una pregunta que tengo aquí. ¿Qué es revelación? ¿Qué es revelación? Hermano, revelación es la verdad entregada por Dios. Esa es la revelación. Es la verdad entregada por Dios. Dios entregó su palabra. Al principio, el hombre desde el Edén se recuerda que oía la palabra de Dios. Pero ahora, hermanos, nos dice la palabra del Señor que Él nos reveló. Ahora vamos a enfocarnos en la palabra. En las Sagradas Escrituras. Si ahora entendemos que la revelación es la verdad entregada por Dios, ahora tocante a las Sagradas Escrituras, ¿cómo las reveló el Señor? ¿Cómo hizo Dios para revelar esa palabra? Ya hemos escuchado desde la mañana, ¿verdad? Que Dios, en su plan bendito, en ese plan divino, escogió a santos hombres. Los escogió, los preparó de antemano y guió. Y a estos santos hombres el Señor les revela su palabra. Pero esa revelación, hermano, no fue a todo ser humano. Solo a los santos hombres que Él escogió, como escuchamos en la palabra, que aún los escogió desde el vientre, ¿verdad? De la madre. Como ustedes, yo escuchamos en la mañana, ¿verdad? En Jeremías 1, 4 y 5. El apóstol Pablo también, que fue escogido desde el vientre de la madre. A ellos Dios preparó. Pero ahora, hermano, si Él preparó a estos hombres, pero ¿de qué manera lo hizo Dios? ¿Cómo reveló Él su palabra? ¿Cuál fue el medio? El medio divino. Veamos la palabra del Señor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros, oiga hermano, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor por su palabra. Entonces, esa verdad que Dios entregó a sus santos hombres,
Aquí dice la palabra del Señor que Dios la reveló por el Espíritu. Fue el Espíritu Santo que operó de manera especial en la vida de estas personas de Dios, que recibieron esa revelación y aún la escribieron, ¿verdad? Y hoy le damos la gloria al Señor porque tenemos la palabra de Él revelada. Nos gozamos por eso, ¿verdad? Sí, le damos la gloria al Señor. Mis amados hermanos, ese periodo, ahora veamos el periodo que duró esa revelación, desde dónde empezó y hasta dónde terminó. Ya hemos visto que la revelación es la verdad que Dios entregó a los hombres de Dios. Ya hemos visto aquí a la luz de la Biblia que fue el Espíritu Santo que operó en la vida de las personas para darles esa revelación. Pero ¿desde dónde inició? ¿Cuál fue el periodo? Hermanos, entendemos que la palabra de Dios nos dice que toda la Escritura, ¿verdad?, es inspirada de Dios. Llegamos a la conclusión que desde Génesis hasta Apocalipsis es la revelación de Dios. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia. Pero habiendo ya meditado en lo que es la revelación, ahora pensemos en el otro término, y es la inspiración. Este es el otro término. Para ello vamos a leer la segunda carta a Timoteo. Mire, esta es una recapitulación la que estamos haciendo. Capítulo 3. Y ahora entramos a meditar en el término inspiración. Dice aquí la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. El Espíritu Santo está dando testimonio que esa inspiración divina y que la Biblia completa, aquí dice toda la Escritura. No queda ni un libro, ni un capítulo, ni un versículo, ni una palabra, ni una letra que no sea inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Lo aceptamos de esa manera, ¿verdad? Sí, porque así lo dice la Biblia. Así lo creemos, que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora viene la otra pregunta. ¿Qué es inspiración? Hermano, ¿qué entendemos nosotros por inspiración? ¿Qué es inspiración? Le voy a decir que inspiración es la verdad recibida por ciertos hombres santos de Dios. Repito, inspiración es la verdad recibida. Revelación es la verdad entregada por Dios. Inspiración es la verdad recibida. ¿Quiénes lo recibieron? Los santos hombres de Dios. Ellos recibieron esa inspiración.
Y aquí dice toda la Escritura. Pero ahora, hermano, fíjese de que con respecto a lo que es inspiración, tiene una doble autoría. Eso hemos estado meditando desde la mañana, ¿verdad? La autoría. Se lo voy a explicar en palabras más sencillas. Tiene doble autor. Es autoría, ¿verdad? Autor. Inspiración. Ahora, si hablamos de doble autor, entonces lo que es la inspiración, hay autor divino y autor humano. Doble, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién es el autor divino? El Espíritu Santo de Dios. Y eso, bueno, lo vamos a seguir leyendo para entenderlo, ¿verdad? Porque a eso venimos, ¿verdad, hermanos? A aprender del Señor. Lo que estaba leyendo en la primera carta a los Corintios 2:11, porque el 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermanos, si el Espíritu de Dios no hubiera revelado, no supiéramos las verdades de Dios. Y esto, hermano, fíjese de que sorprende cuando uno lee la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no hubiera operado en aquellos hombres de Dios, porque es el Espíritu Santo el que conoce, ¿verdad?, las cosas del Padre. Recordamos cuando el Señor le pregunta a Job, ¿verdad? Allá en el capítulo 38 de Job y su versículo 3 nos dice: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y le dice el Señor: a ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, las profundidades, la revelación, hermano. Mire, me sorprendo porque cuando Job escucha todo lo que Dios le pregunta, se queda sorprendido. Y en el capítulo 40 de Job dice en su versículo 3: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Mejor me quedo callado, ¿no? Porque, hermano, a través del Espíritu Santo es el autor divino. Tenemos nosotros la bendita y santa palabra del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dice que vendría el Espíritu Santo. Y dice: y tomará de lo mío y os lo hará saber.
la gloria sea para nuestro Dios. El Espíritu Santo lo dio a conocer. Esa es la inspiración. Pero ahora están los autores humanos. Y dentro de ellos le voy a dar una cita. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí tenemos un autor humano, ¿verdad? Pablo, y como los demás autores. Pero fue el Espíritu Santo que, como autor divino, utilizó a personas, a seres humanos. Pero esos seres humanos que él utilizó fueron guiados por ese Espíritu Santo del Señor. Fueron guiados, fueron dirigidos, hermanos, para que esta palabra siguiera siendo totalmente pura, totalmente santa, para la gloria de nuestro Dios. Y utilizó a estos santos hombres, a quien él escogió. Hermano, estos autores, como estamos aquí ancianos y predicadores, ¿verdad? Conocemos nosotros la vida de los autores. Algunos fueron pescadores, ¿verdad? Bueno, está el doctor Lucas. Hermano, ¿cuántos autores? Hermano, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo operaba en la vida de las personas, hermano, sucedía algo sobrenatural. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de los Hechos, ¿verdad? De tal manera que las personas se quedaban atónitas, dice la Biblia, o sea, asombradas. ¿Quiénes son estos? ¿Qué está pasando? Les oímos hablar en nuestra propia lengua. Y aún, hermano, dice la Biblia, ¿verdad? Hombres sin letra, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Hombres sin letras. Hermano, pero entendemos que aún lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Hermano, cuando Dios escoge, cuando Dios guía, cuando Dios toma a una persona, eso es para la gloria de su nombre. Y eso sucedió en lo que, hermano, es este término de inspiración. Hombres sin letras. Quiero aclarar esto. Cuando nosotros encontramos que eran hombres sin letras, esto no significa que no sabían escribir ni leer, porque hay un error en esto, en unos pensamientos. Dice, es que eran hombres sin letras. Pero, y entonces, si Juan era sin letras, ¿y cómo escribió? ¿Cómo? Si es que no sabía leer, no sabía escribir, era sin letras, entonces ¿cómo escribió el Evangelio? ¿Cómo escribió las epístolas? Hermano, cuando dice que eran sin letras, se lo explico de esta manera sencilla, pues no eran personas profesionales. No se graduaron, ¿verdad? Como decimos ahora nosotros.
pero sí sabían leer. Pero bendito sea el Señor, hermanos, porque cuando Dios utiliza a una persona, aunque sea humilde y sencillo, pero está en las manos de Dios, este sirve para la gloria del Señor y para bendición de su pueblo. Eso fue lo que sucedió. Ahora, hermano, esto de este término de inspiración, el periodo que abarca, hermano, cerca de 20 siglos, abarca este periodo de inspiración. Y dice la Biblia que toda la Escritura fue inspirada por el Señor. Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Hasta los escritos del apóstol Juan a fines del primer siglo. Ese periodo abarca lo que es este término de la inspiración hasta Apocalipsis. Después, ahí, hermano, ahí termina el canon bíblico. Y de ahí ya no se escribió más. Porque si aparece otro libro, ¿verdad? Nosotros seguimos creyendo solo en estos 66 libros como la palabra del Señor. Y es nuestra base. Ahora, vamos a pasar, hermano, a lo que es el tercer término, y esto es iluminación. Este es el tercer término. Ahora, quiero que con la ayuda del Señor leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Versículos 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendito sea el Señor por su palabra. Leímos en el capítulo 16 y el versículo 13, 14 y 15. Iluminación es el tercer término. Ahora, ¿qué es iluminación? Ya vimos que revelación. ¿Qué es revelación, hermanos? Es la verdad entregada, ¿verdad? Por Dios. Después, hermano, de revelación estamos viendo inspiración. ¿Qué es inspiración? Es la verdad recibida, ¿verdad? Pero ahora, iluminación. ¿Qué es iluminación? Hermano, iluminación es la verdad entendida. A lo que se entiende, pues. Es la verdad entendida por hombres y mujeres que buscan comprender las verdades escritas en la palabra de Dios.
Eso es iluminación. Es la verdad entendida. Hermanos amados, si revelación, la verdad que Dios entregó, si inspiración, la verdad, lo que se recibe, pero esto no fue a todos los hombres, sino a los que Él escogió. Pero ahora iluminación. Iluminación, que es la verdad entendida. Este sí no tiene límites, hermano. No solamente es para unos cuantos, sino es para todos, hombres y mujeres. Para todos, ¿verdad? Hombres y mujeres que buscamos comprender las verdades escritas en la palabra de Dios. Pero hermano, es el Espíritu Santo, hermano, el que nos ilumina. Pero, hermano, para obtener esa iluminación, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo de hacer? Tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Tenemos que leer la palabra. Porque aquí en el texto que hemos leído que es el Espíritu Santo el que da esa iluminación. ¿Cuántas experiencias hemos tenido, hermanos? Y usted lo ha vivido, hermano, como predicador, como anciano. Lo hemos vivido y nos quedamos sorprendidos. ¿Sabe por qué? Porque se ha dado cuenta usted de que por más que tratemos de estructurar el bosquejo de la palabra y queremos hacerlo nosotros y le decimos al Señor, Señor, ilumíname, yo quiero hacerlo bien, lo quiero hacer para la gloria de tu nombre. Y por más que lo estructuremos según nosotros bien, pero cuando estamos aquí en este lugar, es allí donde el Espíritu Santo, mire, nos ilumina. Y cuando nos damos cuenta, estamos citando otros versículos acorde al tema que se está dando. Eso es iluminación. Cuando vamos a visitar a alguien, en una oportunidad fuimos a visitar un hogar, un hermano dijo, visiten por favor a mi yerno. Y nos reunimos con los hermanos, le oramos al Señor, le pedimos su voluntad, pero preparamos textos, mire, que hablan del Evangelio. Y llevamos. Pero cuando llegamos a aquel hogar, fuimos a encontrar a aquel hombre lastimado, con el ojo morado. ¿Qué le pasó? Me puse a tomar. E inmediatamente, hermanos, abrimos la Biblia y el Señor, el Espíritu Santo, mire, nos iluminó allá en Proverbios. ¿Para quién será el aire? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién el ojo amoratado? Para los que se detienen en el vino. Mi hermano, cambió el Señor a través de su Santo Espíritu. Y nos dio otros textos que nosotros no llevábamos. Eso es la iluminación del Espíritu Santo. Qué maravilloso, hermano. ¿Se goza usted por eso, hermano? Sé que a usted le ha pasado. Hemos tenido experiencias. Y por ello, hermano, que la gloria sea siempre para el Señor. La honra y la gloria sea para el Señor.
Pero ahora, ¿cómo obtener, hermano, iluminación? ¿Cómo? Hay que orar, sí, hay que orar. Eso es un punto, ¿verdad? Importante. Hay que pedirle al Señor, Señor, ilumíname, hay que ir a Él de rodillas. Pero leemos el Salmo 25, 14. ¿Qué debo hacer para obtener esa iluminación? Salmo 25, 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y oiga, hermano, y a ellos hará conocer su pacto. Bendito sea el nombre del Señor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Hermano, cuando nosotros vivimos en el temor de Dios, el Señor usa nuestra vida. Cuando vivimos haciendo la voluntad de Dios, eso es el primer punto tan principal. ¿Qué debo hacer para tener esa iluminación del Espíritu de Dios? Estar en comunión con Él. Vivir bajo el temor del Señor. ¿Y qué más debo de hacer? Orar al Señor. ¿Y qué más debo de hacer? Dedicar tiempo para leer la palabra de Dios. Sí, porque si pasamos diciendo, Señor, ilumíname por favor, Señor, dame entendimiento, pero el entendimiento no va a venir el Espíritu Santo y nos va a inyectar, ¿verdad? Da tu entendimiento, no, ¿verdad? Tenemos que meditar, tenemos que dedicar tiempo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ¿qué le digo? Ocúpate. ¿En qué? En la lectura, en la enseñanza y en la exhortación. Ocúpate en la lectura. Y el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque os parece, ¿verdad?, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias al Señor, hermanos. Hay que escudriñarla entonces. Hay que leerla. De esa manera el Señor nos va a iluminar. Ahora, ¿qué periodo tenemos en lo que es la iluminación? Eso sí no tiene fin, hermano. El periodo de la iluminación, hermano, no tiene fin. Es en toda época, en la época pasada, en la época presente y para siempre. Gracias al Señor, hermanos, porque hemos meditado en la palabra. Pudimos aprender mucho del Señor, ¿verdad? Le voy a repetir haciendo este resumen. Revelación es la verdad entregada por Dios. Inspiración es la verdad recibida por hombre de Dios. Iluminación es la verdad entendida por los que buscan comprender las verdades escritas. Y gracias al Señor porque aquí la tenemos, la palabra del Señor. Ahora termino con este pensamiento. Hay un pensamiento que me gusta mucho y dice: créela para ser salvo. Léela para ser sabio y practícala para ser santo. Que el Señor nos ayude y que para Él sea la honra y la gloria, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.